Iniciamos con la segunda parte del video sobre el marco metodológico de una investigación. Esta presentación se da como parte de la serie sobre el proceso de investigación desde su inicio, que hemos llamado Investigación en tiempos de Web 2.0 y herramientas de inteligencia artificial. Les saluda Cata. Comencemos hablando sobre los tipos de investigación que se pueden llevar a cabo, pensando en la naturaleza de los datos e información que podemos recoger y el enfoque metodológico que demandan de acuerdo a su naturaleza. Recordemos que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Estos procesos demandan toma de decisiones respecto al tipo de datos e información que necesitamos recoger, para la comprensión de ese fenómeno estudiado. Estas decisiones han decantado en dos enfoques generales para la aproximación a los fenómenos que apuntan a la comprensión y tratamiento metodológico de los datos. Por una parte, el enfoque cualitativo y por la otra el enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa utiliza valores numéricos procedentes de observaciones para explicar y describir fenómenos. En este enfoque se incluyen afirmaciones empíricas y descriptivas, así como evaluaciones empíricas respecto al cumplimiento de una norma o estándar en un programa determinado. El análisis de los datos numéricos recopilados se hace mediante métodos matemáticos. Por su parte, la investigación cualitativa explora fenómenos sociales a través del estudio detallado de experiencias y perspectivas de personas. Desde este enfoque se utilizan diseños específicos de investigación como el estudio de casos y técnicas como entrevistas, para comprender las motivaciones y los retos a los que se enfrentan los individuos, centrándose en el significado más que en los números. Como vemos, si bien cada enfoque pareciera adaptarse mejor a ciertos tipos de fenómenos, ambos ofrecen posibilidades para la construcción de conocimiento. Decimos entonces que tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa son valiosas y complementarias. Por su parte, un enfoque cuantitativo busca generalizar resultados, controlar variables y medir magnitudes, mientras que uno cualitativo profundiza en experiencias individuales, contextos y significados. Es decir, ambos ofrecen perspectivas únicas y necesarias para una comprensión de los fenómenos a investigar. En este punto es necesario volver a ese banco de información que creamos al inicio de esta presentación sobre el marco metodológico en la primera parte del video, particularmente cuando nos preguntamos sobre el tipo de datos que necesito recolectar para responder a mi pregunta o preguntas de investigación. Si la respuesta es datos cuantitativos, nuestra investigación deberá seguir un diseño específico de investigación que considere el enfoque cuantitativo hacia los datos. Si la respuesta ha sido datos cualitativos, entonces el diseño específico responderá a la naturaleza cualitativa de estos datos. Esta decisión genera una onda expansiva que tiene influencia en todas las partes del proyecto de investigación, desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones a las que se pueda llegar. Ya lo hemos dicho, el proceso es una espiral, no una línea recta. Antes de pasar a describir algunos diseños específicos de investigación, hagamos una pausa para hablar de las nociones de población y muestra. En investigación, cuando hablamos de población no nos referimos a la dimensión demográfica del término, sino al conjunto total de individuos o elementos que comparten una característica común y que queremos estudiar. Es decir, que al hablar de población hablamos de los individuos, animados o no, que componen un todo que queremos investigar. Para evitar confusiones iniciales podremos referirnos a población objetivo, la que refiere a un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Esta población puede ser finita, es decir que se conoce la cantidad de elementos que la integran. Se trata de un grupo de individuos o elementos que cumplen con ciertas características específicas y que pueden ser contados o enumerados en un momento determinado. Por ejemplo, número de empleados en una empresa, votantes registrados de una localidad, estudiantes de una institución específica, entre otros. Este tipo de población se diferencia de la población infinita, la que es teóricamente ilimitada, o cuando menos aquella cuyo total de miembros es desconocido. Esta es una noción particularmente útil para cálculos estadísticos. También puede hablarse de población accesible, la que como ha de esperar se refiere a aquella porción de la población objetivo a la que el investigador tiene acceso real y práctico para realizar su estudio. Es decir,
Se trata de la población a la que se tiene acceso factible y de la cual se extrae una muestra representativa. Con esto pasamos a la noción de muestra en el marco de las investigaciones científicas. La muestra es un subgrupo de la población, aquella selección que hacemos de una población cuando resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman la población accesible. Existen dos maneras generales de clasificar los tipos de muestra. Primero tenemos el muestreo probabilístico, en el que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Por otra parte, está el muestreo no probabilístico, en el que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Es decir, que en el muestreo no probabilístico la selección depende del investigador quien de acuerdo a su criterio y guiado por los objetivos de investigación, decide qué elementos de la población integran su muestra. Con esta información cerramos la segunda parte del video sobre el marco metodológico de una investigación. Les invito a continuar con la tercera y última parte de esta sección. Confío en que la información aquí presentada sea útil. Acá dejo información de contacto por si tienes alguna duda o comentario sobre los temas abordados. Hasta la próxima.